amigos, soy la vieja ermitaña y el día de hoy les traigo la reseña y opinión del tercer libro de la saga Dexter, titulado En la Oscuridad. Dexter en la Oscuridad es el tercer tomo de 8 libros de esta saga que ya tiene su serie, pero pues yo decidí empezar a leer los libros para poder hacer la comparación con la serie. Bueno, principalmente vamos a empezar, ¿ok? Te voy a dejar, si no has visto mis videos anteriores, te voy a dejar el link de los videos anteriores en la caja de descripción para que primero veas esos videos y después veas estos. Pues, para que le puedas entender de lo que te estoy hablando, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces con Dexter en la Oscuridad. Primeramente, este libro está narrado por 3 personas. Es Dexter, que es en primera persona, está narrado por el pasajero oscuro y está narrado por el vigilante. Tienen 3 puntos de vista diferentes cada uno y está bastante interesante porque ahora en este libro nos viene mostrando un poco de la historia de cómo surgió el pasajero oscuro en el mundo. O sea, no solamente en la mente de Dexter, sino en el mundo en sí. ¿Ok? Bueno, por primera vez, Dexter omite un paso del código de Harry. Es decir, una parte de las cosas que necesita hacer Dexter para poder asesinar a alguien, la omitió. Decidió que era más importante su feeling, lo que él sentía, lo que él decía que era, él estaba súper seguro de que al que estaba matando era el asesino. Entonces dijo, no necesito más pruebas, con esto me doy, vamos a ejecutarlo. Lo ejecutó, pero creó muchos problemas al brincarse ese pequeño paso, que era pues el de las pruebas. Empezamos por ahí, ¿ok? Desde ahí parte este libro con el error, por así llamarlo, o la omisión del paso esencial dentro del código de Harry, que Dexter es el que sigue para poder asesinar a sus víctimas. Y después de eso lo llaman a una escena de crimen, lo normal. En Miami, él pertenece al departamento de policía en Miami, es experto en análisis y chaspeaduras de sangre. Entonces acude a la escena del crimen. Cuando empieza a revisar la escena, lo que siente es que se siente como mareado, se empieza como a ver borroso, empieza a sudar frío, empieza a temblar. O sea, siente algo muy raro, muy raro, se desmaya. Y cuando vuelve en sí dice, pero ¿por qué me está pasando esto si he visto muchísimas escenas muchísimo peores que estas? O sea, no entiendo qué es lo que pasó para afectarme de esta manera. Y aparte, pues yo no tengo sentimientos, yo no tengo emociones. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Cuando se lo pregunta, resulta que no hay respuesta. O sea, ya no hay respuesta de su amigo, el pasajero oscuro. No hay ni una respuesta, no hay, solamente silencio. Entonces, desde ahí es donde empieza el problema. Y con el pasar de los días, Dexter empieza a experimentar lo que nunca había pasado en su vida, que se empieza a sentir, empieza a tener sentimientos, empieza a tener emociones, la ira, el miedo, la paranoia, o sea, todo ese tipo de cosas que jamás había conocido. Dexter empieza a sentirlas tan a flor de piel, que dice, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, ¿por qué en este momento de mi vida, a estas alturas de mi vida, es cuando empiezo a sentir todo esto? Y entonces empieza él a pensar si tal vez, a falta del pasajero oscuro, él ya puede llegar a ser un humano normal, un ser humano normal. Es decir, a tener sentimientos, tener emociones, llegar a sentir el amor, a sentir la tristeza, todo ese tipo de sentimientos que los humanos tenemos, pero pues él, por ser un asesino serial, pues está falto de eso. Entonces piensa,
o analiza la idea de que a lo mejor el oscuro pasajero era el que bloqueaba esa parte de sentimientos y de emociones. Y bueno, ahora que se fue, sabe por qué, pero se fue, pues puede que Dexter sea una persona normal, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, Dexter llega a sentirse un poco emocionado hasta esa parte, pero también un tanto agobiado, porque como son cosas que jamás en su vida había sentido, mmm, se siente como perdido, como que no sabe qué hacer con tanto que está pasando dentro de sí. Entonces también se preocupa qué es lo que está pasando con el pasajero oscuro, de dónde viene, empieza a buscar información con todos los nombres sabidos y por haber por internet, a todos los apodos que pudieron haberles dado a este pasajero oscuro. Entonces se encuentra con cierta información bastante peculiar dentro de internet y pero es información de hace de más de 3000 años, o sea, es información bíblica, de situaciones bíblicas y todo esto. Entonces empieza a pensar él al respecto de que si será verídica, si será real, qué tanto puede ser fantasía, todo ese tipo de preguntas y cuestiones que Dexter tiene que analizar ahora por él mismo, porque ya no está su fiel compañero, el oscuro pasajero. Entonces, con la serie de asesinatos, se empiezan a presentar un poco más de asesinatos del mismo tipo del primero. Y ahora cuando va a las escenas no siente absolutamente nada, o sea, no siente el mareo, el frío que tuvo, no se desmaya, no hay nada, absolutamente nada, pero solo escucha a lo lejos como un retumbar de tambores, trompetas. Y eso se le hace súper raro porque dice, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿está llegando el apocalipsis dentro de mi cabeza? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me pasa solamente a mí? Porque obviamente las demás personas no están escuchando la música que yo estoy escuchando. Y entonces empieza a preguntar él mismo si a lo mejor los doctores cuando lo vieron se equivocaron al decir si era, o sea, al decir que no era esquizofrénico, que no tenía problemas mentales. A lo mejor ya se empieza realmente a cuestionar al respecto de si puede llegar a ser un enfermo mental, de que a lo mejor todo lo que está sucediendo dentro de su cabeza es solo su imaginación y que en sí el pasajero oscuro nunca existió. O sea, hay un montón de teorías al respecto. Dexter realmente está muy asustado porque no sabe qué hacer, nunca había estado solo en el mundo, siempre tenía a su sombra, a su pasajero oscuro que lo acompañaba, que le decía qué hacer, cómo moverse, el porqué de las cosas, la lógica del mundo ante sus ojos. Entonces esta parte es la que sí puede, empieza como a estresarse Dexter desde cierta manera. Y con la serie de asesinatos sigue trabajando con él, obviamente ayuda a Débora, su hermana, a manejar estos asesinatos, a tratar de esclarecerlos. Investigan, pero siempre están así de agarrar al asesino, porque cuando van para agarrar al asesino resulta que el asesino ya está muerto y lo mataron exactamente de la forma en que él mata. Entonces esa parte es la que los hace como que preocuparse o decir, bueno, entonces a lo mejor estos solamente eran unos lacayos y el verdadero asesino es alguien súper fuerte y por eso no podemos localizarlo. Empiezan a haber muchísimas teorías al respecto y resulta que uno de esos asesinatos, pues es una persona que Dexter acababa de dejar en su casa casi. Entonces se presenta el asesinato, le hablan a Dexter para que vaya a revisar la sangre y todo, pero cuando él hace su declaración y dice que lo acababa de ver justo cuando él murió, Débora lo saca del caso, le dice, ¿sabes qué? No puedes trabajar en este caso porque puede que tú hayas sido el asesino y no así, y jamás me lo dijiste y nada de esto, ¿no? Entonces, pues obviamente Dexter se siente súper, aún más solo, más separado de, si ya no tiene pasajero oscuro, ahora tampoco tiene a Débora, ya no puede trabajar dentro de lo que a él le gusta, empieza a sentirse, yo siento que ahora sí se siente como un humano, porque empieza a ver lo monótono que es la vida de tener que ir a trabajar, tener que regresar a casa, cuidar a los niños, hacer las cosas, o sea, todo este tipo de cosas, pero
ahora sin su pasajero oscuro. Entonces esa es la parte, se llega a sentir vacío, se llega a sentir triste, sin motivos. Realmente Dexter estaba en una depresión sin el pasajero oscuro, estaba totalmente perdido sin el pasajero oscuro, y dentro de lo que cabe pues es entendible porque no tenía forma de conocer la vida antes de un pasajero oscuro, porque toda la vida lo conoció, y ahora que está sin él pues se le fue la vida en esto, ¿no? Entonces para esto van a una escena del crimen. Dexter solamente va a dejar a Débora, pero por una u otra cosa Débora le pide su apoyo, otra vez dentro del mismo caso de este asesino. Y cuando regresan al carro, resulta que una persona se acercó a Cody y Astor. Cody y Astor son los hijastros de Dexter, los hijos pues de la novia de Dexter. Entonces una persona se acercó a Cody, el niño de creo que tiene 5 años o 6, y le dio una tarjeta. Esa es una pista, es lo único que les dejó, y les dijo tal cual: Dexter me encontrará cuando sea el momento. Esa es la pista que le deja el asesino a Dexter. Empieza a manejar las cosas y los empieza a orillar de una manera en que Dexter se encuentra obviamente en la parte crucial en que tiene que decidir si hace lo correcto, o sea, lo moralmente aceptable o lo socialmente aceptable, o hace lo que él quisiera hacer. Pero ahora con dentro de esta encrucijada resulta que pues él ni siquiera llega a dudar lo que socialmente debe de hacer. O sea, ahora ni siquiera el oscuro pasajero no le está diciendo qué es lo que realmente, ¿no? Sino que lo que el corazón de Dexter quiere es lo que Dexter hace. Se enfrenta al asesino, salva a las víctimas del asesino y termina. Creo que ya les hice un spoiler asqueroso, hasta ahorita me estoy dando cuenta, pero bueno, ni modo. Hasta ahí queda. O sea, todavía falta un paso del libro. No les hice tanto spoiler, ¿ok? Pero hasta ahí queda. Y es que no sé si decirles. No, mejor así. Ya que lean el libro, ya ustedes sabrán exactamente qué es lo que pasa después de todo eso. Y ya, si les gusta lo que pasa después de todo eso, pues déjenme ahí sus comentarios y me dicen a ver qué tal les pareció y todo ese rollo, y ya platicamos a gusto, ¿sale? Ahora, en mi opinión, esa fue la reseña, ¿ok? En mi opinión, esta vez, al igual que en el libro pasado, Dexter no comete ningún asesinato. Obviamente en este libro pues no comete asesinatos porque no tiene la necesidad de asesinar, porque como ya no tiene al pasajero oscuro dentro, pues ya no tiene como esas ansias o esa necesidad de estar asesinando. Entonces pues no hay ningún problema, vive la vida normal sin asesinar. Y en creo que se llega a ver a Dexter de una forma más humana, de una forma real, o sea, porque ya tiene sentimientos, llega a tener emociones. Lo ves paranoico, súper estresado, preocupado, realmente triste, vacío, sin emoción, o sea, sin metas en su vida, por así decirlo. Como que no ve sentido a su vida. O sea, es un Dexter totalmente más humano ahora que se fue el pasajero oscuro. Y entonces nos hace, incluso a él lo hace pensar si realmente Dexter, ¿qué es Dexter sin el pasajero oscuro? Simplemente un humano. Y eso es lo que creo que lo deprime todavía más. Y aparte les voy a dar un adelanto. Hay un pasajero oscuro gestándose y Dexter siente muchísima ilusión al respecto, porque entonces ahora el código de Harry va a poder pasar hacia alguien más para que prevalezca, ¿no? Y entonces pues Dexter está muy muy emocionado por esa parte. Y creo que ya, esto es todo lo que les voy a decir. Aparte de haberles spoileado el final horriblemente. Pero no es tanto el final, ¿ok?
Todavía faltan unos cuantos capítulos, solamente les pasé como el preámbulo del final, ¿va? Bueno, ya esto es todo y por hoy. Recuerden, es Dexter en la oscuridad, el tercer libro de la saga de Dexter. Son 8 libros y hasta aquí la dejamos. Recuerda que La Vieja Ermitaña es librería virtual. Hacemos entregas personales en el centro de Guadalajara y manejamos envíos a toda la República Mexicana por medio de Correos de México. Si te interesa ver nuestro inventario, te puedo mandar el link para que veas, cheques el listado, y también tenemos un álbum con portadas y su sinopsis para que también elijas la que más te convenza. También te puedo pasar el link. Si te interesa alguno de estos links, puedes mandarme mensajito a cualquiera de mis redes sociales, que son perfil de Facebook, página en Facebook, grupo en Facebook, Instagram, TikTok y pues aquí en YouTube, ¿ok? No te olvides, por favor, de suscribirte, darle me gusta, comentarme qué más quieres que te suba y compartir con tus amigos si te gusta el contenido que estamos subiendo, ¿sale? Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Besitos, bye.